Capítulo 1. 1. El ingeniero Max Walker alzó un momento la cabeza para encender un cigarrillo. Hasta entonces no se había dado cuenta de que la luz artificial, insensiblemente, había sido sustituida por otra luz más lechosa y cruda que se filtraba por los amplios ventanales de su despacho, la clara luz del amanecer. Dentro de la cónica concha de la pantalla blanca en el interior, azul por fuera, la bombilla eléctrica seguía enroscando sus filamentos incandescentes, pero ya su reflejo era solo un débil punto fosforescente, anegado en la infinita claridad del día. Estaba trabajando con luz natural, se dijo Walker. Y dio media vuelta al conmutador. Miró luego su reloj de pulsera, las 7. ¡Qué enormidad! Se despojó de la visera azulada que circundaba su frente, igual a la de los motoristas, tirándola a un ángulo de su mesatablero de trabajo, junto con los cartabones y compases de dibujo. Y mientras se consumía su cigarrillo, la misma claridad de la mañana desvió sus ojos hacia las cristaleras que se extendían a todo lo largo de la pared izquierda, sumiéndole en la contemplación del panorama. El cielo, un cielo de otoño frío y hostil, abría en estas primeras horas su enorme coma azulada, ligeramente teñida de un color rojizo de oro, viejo. Abajo, las achaparradas y negruzcas moles de las naves y pabellones, en silencio ahora, eran como pueblos de titanes deshabitados o dormidos, momentos antes de ser violentamente despertados por el agudo trompetazo de las sirenas de los hornos que empezaban a humear ya. Medio adormilado por el humo y por el cansancio de la noche en vela que ahora se desplomaba de golpe sobre él, Max Walker, apoyada la cabeza en el respaldo de su sillón, dejó vagar sus ojos y su pensamiento por las rutas de luz sin límites del espacio. No era esta la primera vez que había visto amanecer. Por el contrario, durante su vida aprovechada y laboriosa de estudiante fueron muchas las mañanas como esta en que la aurora le había sorprendido sobre su mesa de trabajo, sobre sus libros, planos y teoremas. También entonces, como ahora, muchos días, la luz cenital del alba había venido, sigilosa y de puntillas, a sustituirla de la lámpara que pendía en aquella pequeña habitación de universidad, conminándole inexorablemente a abandonar la forzada vigilia de toda una noche febril de esfuerzo mental. Eran estos amaneceres densos, pesados, extraños, que, aparte del amargor de boca y el desplome físico del cuerpo, tenían todas las características de aquellos otros que algunas mañanas aguardaban a los nocturnos, a la puerta de algún cabaret, como para confirmarles o por la fuerza del contraste y en la idea simple de que acababan de salir de un antro lóbrego e infernal. Hermosa vida estudiantil. Y el ingeniero Max Walker, levemente adormecido, dejaba proyectarse ahora en la turbia zona de su recuerdo la película anecdótica de la vida del estudiante Max Walker, un número 1 en todas las asignaturas, tan cercana en el pensamiento y, sin embargo, tan distante ya en el tiempo. Una vida simple, monótona, sin altibajos emocionales, quieta y dormida, a pesar de su exterior dinamismo. Estudio y carreras pedestres, fútbol, béisbol, natación, todos los ejercicios físicos especificados en los programas universitarios, para mantener en el fiel la balanza del mens sana in corpore sano. Estas habían sido sus únicas distracciones. Algunas escapatorias, también con los nocturnos, a ínfimos cabarets en busca de labios sonrosados y carnes artificialmente blancas. Pero su orgullo, su satisfacción, eran las notas, recogidas como una preciosa siembra, al final de los cursos, a costa de las noches pasadas en vela. Estas notas eran para el estudiante Max Walker algo más que una satisfacción, eran también una restitución. 2. O, por lo menos, una contribución. Dando un salto atrás en el tiempo, el ingeniero Max Walker acertaba a verse a sí mismo diminuto y chiquitín, como un muñeco vestido con una blusita clara y un extravagante pañuelo de colores atado al cuello, gateando por el corredor de una casa inhóspita y fría, en la que solo de tarde en tarde se encendía fuego y, más de tarde en tarde, la luz de una sonrisa. No recordaba haber tenido juguetes. Fuera de algún tirón del rabo al gato, un gato negruzco y esquelético que Walker recordaba perfectamente, y la rotura de cuantos papeles caían en sus manos. Sus juegos favoritos consistían en abrir y cerrar los picaportes de todas las puertas y en montar y desmontar los trozos de baldosín rotos en una de las habitaciones. Aquí ya vacilaba su memoria, pero Max Walker creía recordar cuál había sido su primera palabra, pronunciada en un idioma extraño, hambre. Y su primera frase, oída incesantemente a su madre, somos pobres. Tampoco de ella ni de su padre era mayor el recuerdo. A la primera alcanzaba a verla, como una sombra pálida y sérea, diminuta, recogida en sí misma y envuelta siempre en oscuros mantones negros. El segundo se proyectaba todavía en su pantalla interior, alto y membrudo, ligeramente encorvado, con el pelo blanco y unas enormes barbas que le conferían categoría de apóstol bíblico. Después, la película esfumada de un viaje infinito, del que no recordaba ni punto de partida, ni estaciones, ni término. Solo algunos datos inconexos con los que, más tarde, había pretendido reconstruir las partes borradas de esa película. Nada casi, un tropel de gentes, astrosas y harapientas,
besándole y hablando estrepitosamente, un carretón lleno de bultos, entre los que su padre le construyó una cama, y, después, un río, un enorme, un infinito río sin orillas, una enorme, una infinita casa también, en la que todos los vecinos vivían juntos y en la que no hallaba la habitación de los baldocines levantados. Y, pasado mucho tiempo, ¿cuántos años?, otra vez abandonada aquella casa por una muy alta, muy nueva, en la que ya no encontraba ni al apóstol de las barbas blancas ni a la sombra sérea y enlutada, donde tampoco había baldocines levantados ni gatos a los que tirar del rabo. Pero sí, en cambio, grandes caballos de cartón, trenes y automóviles a los que abrir las tripas para ver lo que tenían dentro. Y una mujer, además, que de cuando en cuando le cambiaba sus sucios vestidos y le daba rebanadas de pan untadas en manteca fresca. 3. Más tarde, Walker había intentado alguna vez reconstruir, escena a escena, todo su pasado, pero retrocedió a la primera tentativa. ¿Para qué?, se dijo. No haría sino empequeñecer mi espíritu y echar para siempre unas gotas de vinagre en el tonel de vino puro de mi juventud. Vivamos la vida tal como es. Y no volvió a acordarse más de su pasado. El presente, además, era una poderosa coraza contra todos los pesimismos. Si no hijo de potentados, vivía al menos como hijo de potentados, muellemente y rodeado de todos los caprichos que su imaginación infantil podía apetecer. Indudablemente él pensaba para sí el pequeño Walker, en este lado de acá del gran río se vive mejor que allá. Un día, a la salida del colegio, su nuevo padre, también de pelo blanco, aunque sin las barbas apostólicas del otro, y le llamó a su despacho. Vas a ingresar en una universidad. ¿Eres listo? ¿Tienes condiciones? Es necesario que te hagas un nombre por ti mismo. ¿Qué quieres ser? Y, rápidamente, sin titubear, el pequeño Max contestó, ingeniero. Y después director de una gran fábrica, grande como la suya, con muchos obreros y muchas máquinas. Está bien, Max. Y pocos días después, el automóvil de su nuevo padre lo dejaba ante la amplia puerta de un inmenso edificio circundado de jardines, praderas y campos de deportes, en cuya fachada fulgían en oro estas dos palabras, UC. Universidad Central semidormido, volvía a experimentar ahora Max Walker aquella mezcla de terror, emoción y respeto que la imponente fachada, con sus letras refulgentes y su severa arquitectura, le había producido. Recordaba las miradas furtivas dirigidas a los bedeles, engalonados y rígidos como altos funcionarios, la alegría ruidosa y explosiva con que le acogían sus nuevos condiscípulos preguntándole, antes que nada, por sus aficiones y habilidades en el fútbol, en el béisbol, en las regatas a remo, para inscribirse seguidamente en su equipo. Pero más que en todas estas agridulces anécdotas estudiantiles, Walker detenía ahora el celuloide de sus recuerdos en aquella primera noche del cuarto de universidad, cuando, a solas ya consigo mismo, había recapitulado, lenta y despaciosamente, su breve pasado y dirigido, precozmente impuesto de la vida, su mirada hacia el porvenir. Sabía lo que, aquello, significaba. Por encima de todos los disfraces, aquello, el prohijamiento, el pago de la carrera que era. Una limosna, una siembra cuya recolección no podía defraudar al sembrador. Se sentía rico, tan rico como su protector, como cualquiera de aquellos muchachos que hoy habían empezado a ser sus nuevos compañeros de aula y de juegos, pero, al propio tiempo, como una fría losa de sueños, Walker sentía también sobre sí el infinito peso de su auténtica pobreza, el otro enorme peso de la responsabilidad contraída. Riesling, Eddie, Howard Littlefield, Jackie Ockford, todos aquellos muchachos, sanos y optimistas, joviales y ruidosos, que se le habían presentado hoy a sí mismos como inmejorables amigos, podían desperdiciar un curso, contentarse, al menos, con obtener las últimas notas en la clasificación general. Fuera de una filípica paterna, nada tenían que temer. Él, no. El universitario Max Walker no podía conformarse con esas ínfimas catalogaciones de fin de curso puramente formularias, ni mucho menos fracasar en un curso completo. Había que demostrar, por el contrario, que la protección, el prohijamiento, estaban justificados. Pero, sobre todo, había que luchar por algo superior a todo eso, por saltar, por dar un brinco definitivo fuera del círculo de la miseria, ese círculo oscuro que no suelta tan fácilmente al que nace dentro de él, por huir de una frase, de una sencilla frase, que podría valer más que todas las filípicas paternas, esta, joven, usted no quiere estudiar. Puede empezar desde mañana a ganarse la vida. No, no, él, Max Walker, no oiría jamás esa frase. Haría, al menos, todo lo posible por no oírla. Pero aquella noche, el novato universitario tuvo una atroz pesadilla. Estaba en un inmenso campo, mitad pradera, mitad selva, llena de aire, de sol, de pájaros y de risas de juventud. Jugaba allí con Jackie, es un Jackie absurdamente pequeño, con Littlefield, con Eddie, con todo un tropel de muchachos sonrientes y gritones. Y,
de pronto, por entre una doble fila de álamos y rosales en flor, aparecía la sombra enlutada de una mujer pálida, seria, ojerosa, envuelta en un oscuro mantón, cubierta la cabeza con un pañuelo negro y tiritando de frío, a pesar de la tibieza del día primaveral. Vieja astrosa! Gritó Littlefield, ¿qué tienes tú que hacer aquí? ¿Quién te ha mandado venir a interrumpir nuestro juego? Y como si estas palabras hubieran sido la señal para iniciar un ataque, los muchachos explotaban en un coro de denuestos y burlas. Fue una lluvia de insultos, pedradas y pelotazos. Sal de aquí, vieja hedionda. Bruja. Arpía. Vete a lavarte. Solo Max Walker permanecía callado, suspenso de terror, con la pelota de fútbol bajo el brazo, tal como le había sorprendido la aparición de aquella sombra enlutada, a la que vagamente creía reconocer. Hasta que sus compañeros repararon en su perplejidad. Walker. ¿Qué haces ahí, pasmado? Insúltala, hombre, insúltala. ¿O es que le tienes miedo? Y Max Walker, acallando el sentimiento de piedad, de conmiseración y de terror que desde el fondo de su alma brotaba hacia aquella mujer pálida, por miedo a las burlas de sus compañeros, por mostrarle su hombría, se adelantaba hasta la primera fila, sacando la lengua burlescamente a la pobre vieja. Entonces sucedió algo inaudito. La sombra enlutada le hacía fuertemente del brazo con una mano ganchuda y metálica sacada de entre sus pesados mantones, y tirando de él, sin piedad para sus súplicas, lo arrastraba fuera del campo verde, florido y lleno de sol, de risas y de pájaros, donde quedaban jugando sus condiscípulos. Le llevaba luego a través de los claros corredores de la universidad hasta su cuarto y, finalmente, ante la irónica sonrisa de los conserjes engalanados, le dejaba frente al portón, que se cerraba tras él. Mira, y dijo la sombra ojerosa, apuntando hacia la fachada. Y él, aturdido, loco de espanto y de rabia, miraba en aquella dirección. Las letras de oro fulgurantes que anunciaban la universidad eran movibles y, combinándose ellas mismas, formaban este mane, tesel, pares aterrador. Pierde toda esperanza de volver a entrar. Estas terribles letras luminosas estuvieron siempre fijas, más que en el corazón, en la frente del estudiante Max Walker. No, él no podía hacer burla a la vida como sus compañeros de universidad. La vieja arpía no toleraba burlas de los que habían nacido dentro del círculo dantesco de la miseria. 4. Pero, tanto como esta fatídica espada de Damocles suspendida sobre su cabeza, le ayudó a coronar el triunfo su propio carácter estudioso. Dejadas atrás las inquietudes del primer curso tapiadas con magníficos sobresalientes, o fue ya su misma afición, una especie de orgullo ambicioso, la que le llevaba a encerrarse horas y horas con sus cálculos y teoremas, con sus planos y compases, alejándose poco a poco de los juegos y distracciones de sus compañeros. Una religión de él, que no tenía ninguna, un amor piel, que no había conocido ninguno, vinieron a llenar su íntimo vacío espiritual, la religión de la ciencia, el amor del progreso humano. Ciencia y progreso que, para el estudiante de ingeniero Max Walker, cobraban formas tangibles en las exactitudes de la técnica, en los adelantos e inventos que, esclavizando a voluntad las fuerzas ignotas y elementales del cosmos, convertían al hombre moderno en un auténtico semidios. Discutía con sus condiscípulos sobre esto un día y otro, machaconamente, sin que nadie lograra convencerlo de la inferioridad de su carrera escogida. Podía ser muy útil y en la Universidad Central nadie hablaba de belleza o la elocuencia, la literatura, la filosofía, la medicina misma, pero ninguna de una utilidad, de un practicismo como la ingeniería. Ningún placer según Walker como el experimentado por el hombre cuando, operando con fuerzas, con ritmos, con velocidades inaccesibles a la vista, al oído, a la misma imaginación, llegaba, al fin, por medio de inauditos cálculos, a domarlos, a armonizarlos, a conseguir de ellos, en su propio provecho, el máximo de rendimiento con el mínimo de esfuerzo. Y por experimentar una vez más la fugacidad de este momento de placer, Max Walker se entretenía en solicitar de sus profesores cálculos de terribles incógnitas que le mantenían en vela noches enteras, sintiendo un orgullo de semidios cuando a la mañana siguiente, resueltos ya, entraba en clase con la frente altiva y la sonrisa del hombre superior en los labios. En la Universidad Central se le conocía por el apodo Max, el empollón. Pero sus condiscípulos, muchachos doblemente jóvenes que rendían culto a lo primero, a lo mejor, a lo más grande, no podían ocultar su admiración por este estudiante aventajado que, sin disputa alguna, era el más listo de la universidad. El obeso Howard Littlefield, el esmirriado Eddie Swanson, el apuesto y engominado Conrad Riesling, sus íntimos, como ellos pomposamente se llamaban, y iban siempre, por pasillos y corredores, en sus excursiones y ejercicios gimnásticos, pendientes de la palabra de este mago de la técnica, futuro Edison, oyéndole sin pestañear, como un oráculo sagrado. Solo Jackie Oxford, el malhumorado y cejijunto Jackie y el más arisco e intratable de los íntimos, y, por lo mismo, el más querido de Walker y osaba, de cuando en cuando,
arremeter contra las teorías de este, dictador de la técnica y según sus palabras, que no pararía hasta hacer del hombre, de todos los hombres, una soberbia máquina perfectamente regulada y dirigida a capricho. Y Walker, antes de empezar una de aquellas peroratas que eran a modo de poemas técnicos de un corte puramente futurista, echaba siempre una mirada inquisitiva al rostro ligeramente burlón de Jackie, temiendo una de aquellas contestaciones rápidas y aceradas que dejaban chafados sus mejores poemas. 5. Eran estos los discípulos predilectos del sabio investigador Stanley Sampson Dexter, catedrático de la Universidad Central. Max Walker experimentaba todavía ahora, al recordar aquellas magníficas veladas en el tibio hall de la universidad, mientras fuera soplaban las tempestades de nieve y granizo tamborileando en los cristales, un inefable sentimiento nostálgico. Aquellas tardes oscuras, ventosas, cerradas en agua, un agua insistente y pertinaz que convertía las pistas de deportes en sucios barrizales, imposibilitando todo juego al aire libre, en que aparecía en las galerías un ujier dando palmadas para imponer el silencio. Los señores Max Walker y Jackie Ockford. Presentes. El profesor Sampson Dexter les espera a ustedes en el hall. Era un pugilato científico en el que ambos contendientes del ingeniero, el filósofo, lucían sus más brillantes armas de hábiles esgrimidores. El profesor Stanley, bondadoso y paternal, gozaba enredando en serias polémicas a estos dos enormes, imaginativos, vehementes y ruidosos que, a veces, sin su intervención, habrían terminado a cachetes como cuando en el campo de deporte se disputaban una pelota o un centímetro de tierra. A veces, la discusión quedaba cortada en plena algidez por una salida inesperada del enigmático Jackie. ¿Qué me contestas a esto, Dee?, preguntaba Max Walker al notar suspenso a su contrincante. Silencio, y una nueva pregunta de Max. ¿Qué contestas? ¿O es que no me oyes? No, me estaba oyendo a mí mismo, contestaba Jackie, dejándole desconcertado. O bien, estaba escuchando a la naturaleza y se iba a uno de los balcones del hall para exaltarse como un niño con la contemplación de una fuerte granizada, que convertía por unos momentos el edificio de la universidad en una enorme caldera amartillada a un tiempo mismo por todos sus costados. Habían pasado ya desde entonces 12 años, pero Walker no podía recordar todavía aquellas dulces veladas estudiantiles sin experimentar un dejo de nostalgia y melancolía. No poder haber detenido el tiempo en aquellos años de la universidad. Pero el tiempo, insensible a las dichas, a las desgracias o a los deseos de la humanidad, seguía inflexiblemente, sin prisa y sin pausa, su ruta inexorable, y un buen día el viento del destino les había soplado a cada uno en opuesta dirección. En la bifurcación de caminos, abierta ante la fachada de la Universidad Central, cada cual había tomado la ruta más breve y eficaz. La íntima vida en comunión quedaba deshecha para siempre. Howard Littlefield, el facti de la pandilla de los íntimos, quedaba convertido en un opulento banquero. El enfermizo, el linfático, Harry, cuya vocecita tiplada y dulce parecía la más apta para un cargo diplomático, se decidía por ser un gran capitán moderno de la industria, con centenares y centenares de obreros a sus órdenes, con su estado mayor de ingenieros y altos empleados obedientes a esta vocecita tiplada y meliflua que transmitía órdenes por teléfono desde su despacho. Conrad Riesling, el atildado, el árbiter elegantiarum Conrad Riesling, optaba por vivir tranquilamente de las rentas de su padre, enfangándose en una vida de placeres y libertinaje, mientras llegaba la hora de casarse. El profesor Sampson Dexter, enfermo del corazón, se apartaba de sus fatigosas tareas universitarias para dedicarse reposadamente a sus altos estudios científicos. Y Jackie Ockford, el enigmático y misterioso Jackie, ¿qué sería de él? A oídos de Max Walker habían llegado vagas noticias de su vida desorientada y oscura, de su cambio de carrera por la de médico, de la miseria en que vivía, una miseria provocada por su indolencia y su indecisión ante todos los caminos que se le abrían, pero se había resistido a darlas fe. Habladurías, sin duda, propaladas por algún envidioso de los antiguos íntimos, o apariencias tan solo de algún premeditado plan que se revelaría y revelaría a Jackie a su debido tiempo. En cuanto a él, Max Walker se felicitaba de haber seguido invariablemente la trayectoria de vida emprendida desde su infancia. Ingeniero, moderno capitán también, como Harry, de un inmenso ejército industrial, obediente a sus órdenes, estado mayor, grandes oficinas, un amplio laboratorio de experimentación, y, sobre todo, fuera ya del círculo dantesco de la miseria y del trabajo manual, casado, sin ambiciones, casi feliz. Capítulo 2. 1. Le despertó el ronco aullido de una sirena vibrante que, simultáneamente, halló eco en 8, en 10, en 20 sirenas más, diseminadas aquí y allá en toda la enorme explanada circundante. La fatiga de toda la noche en vela y en pleno esfuerzo mental había acabado por vencerlo al fin, y el sueño, ese poderoso león de la fábula al que no se le puede escamotear su parte, cayó sobre él pesadamente, sin tiempo para rectificar una incómoda postura que ahora le valía un agudo dolor en la nuca.
Consultaba de nuevo su reloj para cerciorarse de que había dormido. Las 8. La hora de entrar al trabajo, según le estaban anunciando los prolongados pitidos de las sirenas aún vibrantes en lontananza. Y quiso reanudar el trabajo, apoderándose otra vez de los compases y cartabones caídos sobre la mesa. Pero le fue imposible. Unido al agrio sabor pastoso que experimentaba en su boca, sentía una fuerte opresión en las sienes, algo así como si una argolla de acero le circundase la frente, estrechándose por momentos. Le zumbaban además los oídos, experimentaba agudos e intermitentes alfilerazos en los ojos. Se levantó y, luego de dar unos paseos por su despacho y de estirarse varias veces para desentumecer piernas y brazos, se puso a mirar por los amplios ventanales del fondo. La vista del maravilloso espectáculo acabó de disipar las últimas briznas del sueño, todavía adheridas a sus ojos, y de devolverle la confianza en sí mismo. Pegada la frente al cristal, cuya frescura le recordaba las caricias del agua, Max Walker se recreaba en la contemplación de aquellos hormigueros humanos, grises y uniformados, que se deslizaban en una y otra dirección, afluyendo a las puertas de los distintos talleres y naves para iniciar su trabajo. Veía un poco más allá, tras la pequeña tapia que separaba la factoría del amplio camino común, las interminables filas de automóviles, todos de la misma marca y la marca de la casa, parados en perfecta alineación, ocupando el mínimo espacio, como un rebaño de monstruos inteligentemente domesticados, flamantes unos, deteriorados otros, runruneando todavía los de los obreros más retrasados, mientras buscaban un acomodo en las últimas hileras. Iba a sonar la segunda señal, la del comienzo de la jornada, y los rezagados, apenas ahogado el motor, saltaban de los baquets, dejando abiertas las portezuelas, sorteando a pasos precipitados los zigzags de aquel bosque mecánico, corriendo a incrustarse en su respectiva fila, en su celdilla exacta, para llegar a tiempo de acoplarse en aquella formidable rueda dentada que, de un momento a otro, iba a empezar a rodar. Participaba Max Walker desde su alta atalaya de las inquietudes de estos obreros presurosos que, seguramente, en estos momentos no habrían perdido su atropellada carrera por saludar a un ser querido cruzado de improviso en su camino ante la inminencia de la segunda llamada. El espíritu matemático del ingeniero se revolvía contra estos, rezagados dormilones, que, por un minuto de retraso, amenazaban con entorpecer el funcionamiento normal del gran engranaje. He aquí, pensaba Walker, la única máquina inexacta, el único motor que nunca funciona bien, el hombre. Esa y no otra es la causa de su malestar. Y, acostumbrado a pensar en cálculos, el ingeniero director de las inmensas fábricas de automóviles y tractores R.E.T. Rudolph E.T. Thompson, instintivamente empezaba a esbozar en su pensamiento la teoría de si no podría reducirse a fórmulas exactas materia tan maleable y dúctil como la humana, en tanto que el acero, el hierro y todas las materias inorgánicas respondían tan a la perfección, se hacían tan obedientes a cálculos prefijados en los laboratorios. Para él, todos los malestares sociales, todo el desconcierto actual, radicaban en la inexactitud, en el desconcierto, precisamente en que los hombres se empeñaban en situarse. Y, bruscamente, sin gradaciones, se imaginaba a la humanidad, tal como burlonamente se la presentaba Jackie Oxford en los corredores de la Universidad Central, al modo de una formidable máquina perfectamente regulada y dirigida desde su despacho de trabajo, todos los hombres matemáticamente acoplados en su sitio exacto, dando matemáticamente un rendimiento previsto, descansando matemáticamente lo establecido por un ingeniero director. 2. La gran explanada circular era ahora, un minuto después de sonar el segundo toque de las sirenas, una nube de vapor, una trepidación de motores, un martillazo, un estruendo, un rugido. Temblaban los cristales de los despachos sacudidos por este violento vendaval mecánico, y el aire puro de la mañana se convertía por momentos, bajo los vómitos negruzcos y amarillentos de las chimeneas, bajo las explosiones de gas de los tractores, bajo las nubecillas de vapor escapadas de las válvulas, en una atmósfera opaca e irrespirable de cráter de volcán en ignición. Max Walker, pegaba todavía su frente al mirador, seguía con la vista, voluptuosamente satisfecho, este hervor de enjambre, de hormiguero en actividad, las evoluciones de este moderno ejército de la industria, en que cada soldado conocía su obligación, ejecutándola matemáticamente a punto, con arreglo a un plan táctico preconcebido, sin estorbar a sus compañeros de guerrilla, sin preocuparse más que de su cometido, sin derrochar más energías que las previamente calculadas. Admiraba su propio plan de racionalización impuesto en la enorme factoría. Como un director de orquesta que ejecuta su propia sinfonía sin atender al papel, notando, sin embargo, las más leves disonancias, Max Walker, aún desentendido ahora de su papel de ingeniero director, percibía desde su atalaya los más insignificantes falens del enorme motor que jadeaba a sus pies, corregía, con leves movimientos de cabeza, las más mínimas equivocaciones, daba su asentimiento cuando la ejecución orquestal era unánime y perfecta. Iba anotando deficiencias y errores para corregirlos después. En aquel montón de chatarra, una de las grúas ha estado detenida un cuarto de minuto por no haber vagón disponible a punto. Es necesario poner una línea más. Aquel tractor de arrastre se ha retrasado 4 metros con arreglo a sus paralelos. ¿Qué hace ese mecánico que no lo sustituye enseguida por otro?
Supone una pérdida de 3 o 4 segundos cada vez que un mismo obrero lime y acople el ajuste de los chasis. En lo sucesivo, vendrán ya ajustados del taller. Se exaltaba hasta llegar a olvidarse de su propia fatiga, de su propio sueño, contemplando aquella máquina, la más formidable de todas, máquina de construir máquinas, según una frase suya, funcionando a la perfección, si se exceptuaban aquellos falens imperceptibles para un profano, viendo aquella cadena, aquella correa de transmisión en perenne movimiento rotatorio, aquel chorro incesante que comenzaba allá, al otro extremo de las fundiciones, para venir a morir aquí, en esta explanada, convertido en centenares y centenares de automóviles, ya dispuestos y equipados. Recordando ahora sus sueños de momentos antes, su ingreso y vida en la Universidad Central, gozaba Max Walker pensando en lo que diría Jackie, el escéptico y enigmático Jackie Oxford, de poder presenciar desde esta ventana el magnífico espectáculo de un trabajo perfectamente racionalizado y dirigido con arreglo a un plan táctico confeccionado por él. Lo que daría por tenerle aquí. De fijo no pondría ante esta realidad aquella cara ligeramente burlona con que acogía sus teorías sobre el progreso y su hermana menor la técnica, expuestas tantas veces en sus polémicas universitarias ante la sonrisa paternal del profesor Stanley. Y se exaltaba, imaginando el gesto de asombro de su amigo ante esta increíble exactitud en que se desenvolvía el poderoso ejército burocrático y proletario que evolucionaba a sus órdenes. Ah, la técnica, esa maravillosa conquista de nuestro tiempo, destinada a resolver todos los problemas planteados al mundo por las exigencias económicas de las grandes aglomeraciones humanas. La técnica, esa formidable fuerza motriz, inexplotada casi hasta ahora, llamaba a revolucionar el mundo de arriba a abajo, a libertar al hombre de la esclavitud de los trabajos rudimentarios para darle, con el mínimo esfuerzo, el máximo de comodidades y bienestar. Técnica, racionalización. Es decir, acoplamiento, ajuste, colectivización de voluntades y esfuerzos en uno solo, cada hombre en su puesto, en su sitio, cumpliendo exclusiva y matemáticamente su función, como las diversas piezas de una máquina, para conseguir un grandioso resultado. Técnica, racionalización. Es decir, eliminación del estéril esfuerzo desarticulado, la peligrosa anarquía individual, la inexactitud, el desconcierto. Ah, Jackie irónico y zumbón. Seguramente cambiaría ahora de parecer al palpar los resultados de una y otra teoría. 3. Un ruido de puertas abiertas, de pupitres cerrados con estrépito, de máquinas de escribir, que provenía de los despachos contiguos, hizo retirarse al ingeniero Max Walker de su atalaya de la ventana. Eran los empleados de oficina, su estado mayor, que también empezaban su diaria jornada. Solo entonces se dio cuenta Max Walker de que todavía no se había lavado y aseado después de 24 horas de trabajo continuo, 13 de las cuales había invertido íntegras en la solución de aquel jeroglífico de líneas y números que se extendía sobre la mesa, sin conseguirlo. Allí estaba, para su desesperación, pinchado por sus 4 costados con chinchetas, como una gran mariposa azul, aquel plano de nuevo motor, indomable, rebelde también a la exactitud y al cálculo, hermético y esquivo, como una amante que solo a fuerza de repetidas caricias y ruegos va descubriendo poco a poco sus virgíneas reconditeces. Y Max Walker, encontrando exacta esta metáfora, que no era suya, hacía un recuento de las horas de porfía amorosa invertidas en la seducción de esta nueva querida irreductible, la noche entera pasada en vela junto a ella apurando las caricias de sus argumentos, hurgando aquí y allá, en todas las partes más sensibles de su organismo geométrico, sin conseguir la violación definitiva, sin llegar siquiera a vislumbrar sus ocultos secretos. Sintió de pronto una rabia incontenible, una mezcla de odio y de desdén por esta arisca cortesana que, desde el papel, parecía querer humillarlo con sus negativas rotundas, y alargó la mano hasta el plano para rasgarlo en 1000 pedazos. La gran ramera. No se reiría de él. Pero se contuvo. No, no era este el camino indicado. Romper con ella después de las incesantes acometidas de la noche anterior era tanto como dar por perdidos todos sus esfuerzos, como confesarse vencido y fracasado en su estrategia de hábil conquistador, demostrar una carencia de voluntad impropia de su carácter. Volvería a buscarla otra noche. Solo, en silencio, en esa hora propicia a las intimidades, al suave murmullo de las caricias, le iría poco a poco acorralando, estrechando cada vez más en torno suyo el acerado cerco de su insistencia. Acabaría por dominarla, por vencerla, por hacerla suya. Y una mañana como esta, él, el ingeniero Max Walker, pálido y ojeroso, pero con el signo de la suprema felicidad en las pupilas, alta la frente y temblando todavía de emoción, se presentaría ante su Estado Mayor, ante la alta dirección financiera de la gran industria a comunicarle su secreto, el último secreto de la posesión definitiva. 4. Recogió y guardó en un cajón sus lápices y compases, los poacs y carpetas llenas de anotaciones y cálculos, y se dispuso a salir para tomar un baño. Le pesaba todavía un residuo de somnolencia en los párpados y experimentaba una cierta comezón general en todo el cuerpo. Pero, al pasar por delante del teléfono del exterior,
colocado a su derecha, recordó que no había llamado a su casa para explicar a su mujer la causa de no haber ido en toda la noche. Seguramente Isabel estaría intranquila, acaso asustada. Aunque, no, Walker creía recordar vagamente que, durante el almuerzo, ella le había hablado de una invitación para la noche en casa de una de sus innumerables amistades, con su persona y rebelión que, probablemente, se habría prolongado hasta el amanecer. Rendida del baile, Isabel se habría quedado profundamente dormida, sin reparar en su ausencia. De todos modos, se decidió a llamar Ayo. Era la doncella, una muchacha extranjera que, tras muchas tentativas y a fuerza de dinero, Walker había podido lograr para hacer las veces de criada, ama de llaves y cocinera, todo en una pieza, de una casa en la que solo de tarde en tarde se hacían un par de tazas de té al gas y en la que sus dueños permanecían escasamente el tiempo indispensable para dormir. Ayo, y volvió a repetir la vocecita chillona y estridente. Soy yo. ¿La señorita? Está durmiendo. Dijo esta frase con tal desconsuelo cómico, puso en una tal carga de admiración, que Walker, olvidado momentáneamente de su desazón corporal, no pudo menos que sonreír. ¿Está durmiendo? Volvió a preguntar. Sí, y me dijo que no se la despertara. Bien, déjela dormir entonces. Es que él prosiguió la voz estridente, llegó muy cansada, ¿sabe usted? Vino muy tarde y, bien. Todavía continuaba la extranjera al otro lado del hilo telefónico sus complicadas explicaciones, armándose un triple lío gramatical. Idiomático, sentimental, pero Max Walker colgó el receptor sin escucharla y salió al pasillo en dirección al baño. A un lado y otro de este largo corredor se abrían, simétricamente iguales, los rectángulos de innumerables compartimentos que servían de oficinas, cada uno con un número encima de la puerta y separados entre sí por gruesos cristales esmerilados. El sol, un sol oblicuo de otoño, se filtraba por los amplios ventanales de esta ala del edificio que daba a oriente, y las oficinas, sumergidas en este matinal baño de luz, pulcras y atildadas, daban ahora la sensación de una inmensa barbería de numerosos espejos que multiplicasen la refracción solar. También hasta aquí subía la violenta trepidación, el rugido metálico de los talleres y fundiciones, semejando a una tormenta cercana, cuya semejanza acababan de darla las furiosas granizadas de los tecleteos en las máquinas de escribir. Esto recordó a Max Walker las tardes del hall en la Universidad Central, cuando ante el paternal profesor Stanley discutía con Jackie Oxford. Simpático Oxford. ¿No le gustaría ahora detenerse a escuchar este fragor de naturaleza viva, racionalizada y dirigida a capricho desde su sillón de ingeniero director? Iba contestando con breves movimientos de cabeza a los saludos de conserjes y ordenanzas que, a su paso, se cuadraban rígidamente con una mueca de sorpresa y de temor. Buscaba con los ojos, sin encontrarla, la brizna de alguna deficiencia, algún enmohecimiento, alguna falta de engrase que pudiera entorpecer el maravilloso funcionamiento de este complicado engranaje burocrático que debía marchar a tono y ritmo con la otra formidable rueda dentada de abajo. No, cada pieza estaba en su puesto, cumpliendo exactamente su misión. Los cronómetros reguladores del trabajo de cada empleado, insobornables supervisores, marchaban también con absoluta precisión. El tiempo era medido, sopesado allí, como el polvillo de oro, como las limaduras de un diamante por un joyero judío. Cerró Max Walker tras sí la puerta del baño y soltó el chorro del agua fría. Sentía, a medida que se iba despojando de sus ropas, una sensación de desahogo y libertad casi rayana en el placer. El cuello, alto y almidonado, que parecía habérsele incrustado en la epidermis, los zapatos rígidos y charolados que mantenían sus pies en una opresión de molde metálico, la americana, los tirantes. Todavía le quedaba un poco de entumecimiento en piernas y brazos y, mientras llenaba la bañera, se dedicó a hacer algunos ejercicios gimnásticos. Después se sumergió en el agua. Fue la suya una sensación agridulce de placer y dolor que le hizo buscar inmediatamente la esponja para reaccionar por medio de rápidas frotaciones. El agua, frigidísima, resbalaba en continuos chorros por pecho y espalda, por piernas y brazos, cortándole por momentos la respiración, haciéndole contraer el rostro en exageradas muecas, cubriendo toda su piel de un suave velo granulado. Pero pasada esta sensación primera, Max Walker empezó a sentir los efectos bienhechores del agua, notaba como poco a poco, con las últimas adherencias de la piel, se iba eliminando el cansancio de cada coyuntura, de cada miembro, como iban adquiriendo agilidad y tensión los distintos músculos, como se despejaba y se aligeraba su cerebro, como huían, igual que pajarracos nocturnos, los últimos residuos del sueño de sus ojos. Chapoteaba dentro de la tina, jugueteando como un niño con el agua helada, holgado y ágil, fuera del molde opresor del traje. Habría deseado estar allí sumergido eternamente. Pero afuera, la enorme máquina seguía girando sin descanso. A través de los intersticios de la puerta, llegaban hasta él, entremezclados y confusos, los tableteos de las máquinas de escribir, las explosiones de los motores, el fragor de golpes, chirridos y martillazos. El tiempo corría inexorablemente.
y los cronómetros, guardianes insobornables, marcaban con exactitud el ritmo del minuto. Saltó de la tina y, sin vestirse, envuelto en un felpudo albornoz, comenzó a afeitarse. Después, otra vez a la cárcel del traje. Pero ya no existía la opresión de momentos antes. Al salir del cuarto de baño, el ingeniero Max Walker, fresco y ágil, se sentía dispuesto a emprender otras 12 horas de trabajo intensivo. Volvió a su despacho y empezó a dictar a su secretaria. Capítulo 3. 1. Aquella misma noche, en el otro extremo de Cosmópolis, la avenida 24, número 285, el profesor Stanley Sampson Dexler había tenido, sin que nadie se enterara de ello, un nuevo y violento ataque de asma. Cuando, angustiado, había hecho sonar los timbres de la casa, pendientes de la cabecera de la cama, nadie le había contestado. Ni su mujer, ni Kessie, ni la criada. Nadie. Absolutamente solo, dentro de una ciudad de 7 millones de habitantes, con el teléfono, ese cordón umbilical que une amorosamente al solitario con el exterior. Pero el teléfono estaba lejos, en su despacho. Una distancia infinita para este pobre profesor, congestionado, semiasfixiado, que con toda la fuerza del espíritu asomada a sus ojos estrábicos, pedía un poco de aire, un poco de oxígeno, como pide un sorbo de agua el beduino perdido en las calcinadas llanuras del desierto. Y, como le ocurre al beduino en las llanuras arenosas, tampoco al profesor Stanley se le había acercado nadie con ese poco de aire, con ese poco de oxígeno bienhechor. La casualidad hace acaso encontrar al uno un fresco oasis con palmeras y un ontanar escondido, y la casualidad también había salvado al profesor. Después de una eterna, de una infinita hora terriblemente angustiosa, el aire había querido entrar, por fin, en sus pulmones, y, serenado ya, se quedaba profundamente dormido hasta el amanecer. No se lo había comunicado a la familia. ¿Para qué dar disgustos inútiles? ¿Para qué alarmarles? Era mejor que lo ignorasen. Y para evitar toda sospecha, el profesor Sampson Dexler, débil y agotado por los supremos espasmos de la noche pasada, se levantaba como de costumbre a las 7 de la mañana, e inmediatamente se ponía a trabajar en la corrección de las pruebas de su último libro científico, próximo a aparecer. Únicamente se permitía llamar a su médico, a su antiguo discípulo, el malhumorado Jackie Ockford, sin dar importancia a su llamada, como una de las frecuentes consultas que desde hacía varios años solicitaba de él. Y en este momento y las 9:30 de la mañana o el profesor Stanley, desnudo de medio cuerpo arriba, se prestaba al reconocimiento minucioso que de sus pulmones hacía el doctor Jackie Ockford. Su voz, potente y optimista, contrastaba con la flébil y apagada del sabio catedrático. Bien, bien, vamos a ver qué le pasa a esta máquina, Jackie. Un cacharro viejo y destartalado que se resiste ya a andar. Con otro fallón como el de anoche. Nada, se le llevará a un taller de reparaciones y el motor quedará como nuevo, ya verá usted. Las palabras de Jackie Ockford, jocundas y estruendosas, sonaban en la habitación como un canto optimista, pretendiendo ahuyentar pálidos espectros, tratando de desmentir los propios gestos de terror que, a la vista de aquella ruina humana, iban asomando sucesivamente a su rostro. Hablaba sin cesar mientras efectuaba su examen, estableciendo solamente las pausas precisas para la auscultación. Una ruina, una verdadera ruina. Estaba ahora el profesor Stanley echado de bruces sobre un diván, y Jackie Ockford podía exteriorizar su inquietud con muecas significativas, sin temor a ser visto. Mientras hablaba de cosas intrascendentes y banales, sus manos iban palpando sosegadamente aquel busto esquelético, sin más revestimiento que la piel, una piel blanca, seria, apergaminada, bajo la cual, perfectamente visibles, se acusaban, una a una, las comas regletas de las costillas, los nudos rígidos y puntiagudos de la espina dorsal, las palas de los omóplatos ahuecadas como cortezas de árboles. Y, partiendo del promontorio óseo de los hombros, aquellos brazos larguiruchos y febles en los que, una a una también, podían contarse las fibras filamentosas de los músculos, las líneas azuladas de las arterias, verdaderas flautas de cal, endebles y resecas, que, al esbozar un movimiento, acusaban con un chasquido todas sus coyunturas. Luego, Jackie Ockford, haciendo un momento el silencio, aplicaba a los pulmones su aparato de auscultación. Era un fragor de catarata, algo como el rum rum de un gato dormido junto al fuego, mezclado con un silbido agudo de viento que penetra encajonado entre cavernas. Se oían, casi al natural, los esfuerzos de aquel fuelle humano, abriéndose y cerrándose en una contracción dolorosa por absorber un poco de oxígeno, las bruscas parálisis provocadas por el taponamiento de las flemas continuas, los secos trallazos de la tos para abrirse un orificio a través de las cavidades fuertemente congestionadas. Cosa perdida. Y los ojos de Jackie Ockford, luego de expresar su desaliento con una mirada compasiva, se desviaban de aquella miserable ruina humana para fijarse en la habitación. Un crimen vivir aquí este hombre, encajonado entre estas cuatro paredes, sin aire, sin sol, sin ventilación,
cerrados herméticamente los balcones para aislarla de los ruidos estruendosos de la calle. Un crimen hacerle respirar esta atmósfera viciada y malsana, llena de miasmas y de polvo y con un fuerte olor a libros y a tinta fresca. Jackie Oakford, llevado por la vehemencia de su impulso, acertaba a verse a sí mismo imaginativamente barriendo de un solo manotazo todos aquellos estantes atestados de volúmenes, arrancando después aquellos pesados cortinajes que pendían de puertas y ventanas, todos aquellos trípodes recargados de estatuas y flores artificiales que hacían imposible la extirpación absoluta del polvo, empequeñeciendo además la habitación. Y después, él mismo, para que la operación fuese más concienzuda, cogía un cubo de cal y una brocha y recubría con una blanca capa lechosa las molduras inútiles del techo, aquel antipático papel de colorines que se extendía por las paredes. Fuera los agudos ángulos de los rincones. Semicírculos donde el polvo pudiese ser perseguido hasta en sus últimas moléculas. Más balcones, más ventilación. Aire, luz, claridad a torrentes. 2. Se lo dijo así, con su habitual rudeza, al profesor Stanley, mientras éste se vestía. Profesor, habría que hacer desaparecer este antro a piquetazos. Esta no es una habitación decente para un hombre como usted, que ha de pasarse en ella la mayor parte de las horas del día. Es inútil que venga yo aquí una vez y otra, mientras usted se empeña en vivir en esta indecencia. Y repetía esto de la indecencia subrayándolo estentóreamente mientras, furioso, intentaba pasear de un extremo a otro de la habitación. En una de sus evoluciones tropezó con un florero, que cayó al suelo con un estrépito infernal. ¿Lo ve usted, profesor? Si aquí no se puede ni pasear. Estatuas, jarrones, estantes, trípodes. Hay que ir por aquí en un pie como las grullas o permanecer, como usted, hundido en ese sillón antipático, tras esa mesa, más antipática todavía. Y yo le pregunto, señor mío, ¿las habitaciones se han hecho para comodidad de las estatuas o para comodidad de los hombres? ¿Para estar como en la iglesia o para pasear? Para tirarse donde a uno le dé la gana y hasta para hacer piruetas acrobáticas, si así se lo pide el gusto? Creo que para esto último. Pero, en resumen, yo no he venido aquí a darle lecciones de confort casero, he venido aquí como médico, y como médico le digo a usted que esto es una indecencia, que está pidiendo a gritos una piqueta o una denuncia a la jefatura de sanidad. El profesor Stanley seguía vistiéndose en silencio. Su camisa, blanca y ahuecada, acababa de disimular ahora las pronunciadas aristas de sus hombros y brazos, apenas recubiertas por la camiseta. Le fatigaba esta sencilla operación de vestirse y, antes de abrocharse el cuello, descansó un momento, mientras seguía oyendo el chaparrón de denuestos de su antiguo discípulo, cada vez en aumento. Una denuncia, sí, señor. Pero no contra el propietario de la finca, sino contra usted. Contra usted, profesor Stanley, por tolerar todo este bello jardín de porquerías, y esto de bello jardín de porquerías, fue como una de esas florituras en las que se ensañan los tenores, en su despacho. El profesor Stanley seguía abrochándose el cuello y escuchando en silencio el monólogo de Jackie. Le conocía. Sabía también la causa de aquel furor repentino en él. Era la señal definitiva de que le encontraba mal, de que empezaba a preocuparse seriamente por su estado. Y no pudiendo descargar con nadie su interna cólera, la descargaba en los muebles y en la habitación. Jackie Oakford. Un ogro para el que lo conociese por primera vez. Un gran amigo, un verdadero padre, ruidoso y cordial, para él, que lo trataba íntimamente desde los años de la Universidad Central. Pero esta vez el chaparrón de Jackie iba increciendo. Se revolvía furioso contra todos los objetos, muy bello, muy artísticas todas estas pamplinas de cuadros y estatuas, pero para estar en los museos, no en un cuarto donde hay que trabajar 10 y 12 horas seguidas. Y seguía paseando precipitadamente con verdadero peligro de volcar otro florero en una de sus violentas evoluciones. Vamos a ver. Señor mío, ¿es que le son de alguna utilidad para sus estudios todos estos esperpentos? Es que, por si fuera poca esa quietud horrenda a que está usted sometido, todavía va usted, profesor, a estar condenado a no poder desentumecer las piernas con un paseo por su despacho. Bueno, pues va usted a suprimir todas estas excrescencias artísticas, o no vuelvo a venir por aquí. Ya sabía el profesor Sampson Dexter que esto no pasaba de ser una simple amenaza, una broma de Jackie, tan expeditivo en sus palabras y actos como siempre. Un poco más avejentado y otro poco más cínico en su conversación, seguía siendo, no obstante, aquel mismo Oxford de la Universidad Central, atrabiliario y protestante, que desbarraba contra lo humano y lo divino, sin encontrar nada perfecto y digno de elogio en toda la redondez de la tierra. Un espíritu inquieto, extravagante, poeta unas veces, anarquista otras y absolutamente incapaz siempre de decidirse por algo útil ni de adaptarse normalmente a las leyes reguladoras de la vida social. Con su talento, con aquella enorme claridad y rapidez mental que poseía. Una lástima que fuese así. Pero a continuación,
El profesor Stanley Sampson le disculpaba, tal vez pensando que, con excepción de su carácter, Jackie Oxford era, en el fondo, el hombre hecho a su imagen y semejanza. Igual indecisión ante los problemas perentorios, igual carencia de talento positivo, ese talento práctico que brilla más en la vida que el auténtico talento. Jackie Oxford, como Stanley Sampson Dexter, estaba condenado de antemano al fracaso, había nacido fracasado ya para el mundo. Con tal de que no fracasara para sí mismo. El profesor Stanley había acabado ya de vestirse, y Jackie, con el sombrero en la mano, se disponía a salir. Pero, al llegar al rectángulo de la puerta, retrocedió. Había visto a su antiguo maestro incorporarse, haciendo un supremo esfuerzo, para venir a despedirle. No, profesor, usted no debe moverse. Y menos por mí. Y como si este simple gesto del anciano profesor hubiera sido un humo de incienso que llegara hasta el fondo de su sentimentalidad, puso una mano sobre el débil hombro de su antiguo maestro, ayudándole a sentarse, mientras con la otra, furtivamente, borraba las pequeñas huellas de una ligera acosidad asomada a sus ojos. Luego, se sentó él mismo a su lado. 3. Fue un minuto de silencio, durante el cual dos almas parejas volaron a la misma altura, oteando idénticos horizontes. Amortiguado por la altura y por los pesados cortinajes, subía hasta allí el estruendo lejano de la Avenida 24, abierta en pleno corazón de Cosmópolis y en toda su efervescencia en estas primeras horas de la mañana. Era como un fragor de tormenta, como la orquestación de una sinfonía bárbara y elemental, con rudas disonancias y estremecimientos poderosos e intermitentes que hacían retemblar fuertemente los cristales de los balcones del despacho y oscilar las blancas estatuas de mármol en sus inestables pedestales. Bocinas de autos, bruscas trepidaciones de motor, sacudidas de camiones y tranvías, de carromatos y trenes eléctricos, todo ese rugido de infierno, en fin, indescriptible, monótono y desesperante, que asciende como la varada de un gas asfixiante, desde el fondo de las grandes urbes hacia las nubes. Fue Jackie el primero en romper aquel silencio hecho de estruendos y sonoridades. Perdone, profesor U, dijo, mis gritos de momentos antes. Estaba indignado no sé contra qué. Perdóneme. Su fuerte voz de barítono, afinada por la emoción, tenía ahora inflexiones de trémolo, cadencias plenas de dulzura, que daban a sus palabras un tono gemegundo de auténtico miserere, de llorosa nota de órgano bajo las sonoras bóvedas de un templo. Perdóneme. El profesor Sampson puso, por toda contestación, una mano yerta y huesosa sobre la de su antiguo discípulo. ¿Perdonarte? ¿Por qué? Te conozco. Tú eres bueno, Jackie. Pero Jackie eludió rápidamente aquella alusión a sus cualidades morales. Quería, despojado de toda sentimentalidad obstaculizadora, proyectar hacia el exterior su más íntimo pensamiento, ser cruel, herir, si era preciso, aquel corazón cuyas irregulares pulsaciones llegaban ahora hasta él, ser, en fin, médico, verdadero cirujano de blusa blanca y afilado escalpelo, que secciona carne sin sentir el más leve temblor en su brazo ni la más leve compasión en su espíritu. He dicho, profesor Stanley, que no sabía contra qué estaba indignado. Sí, lo sabía. Lo sabía, pero no hubiera querido hablar. Y. Aún ahora, mejor será que no hable, que coja mi sombrero y haga lo que debía haber hecho antes, marcharme. Y contrajo sus piernas en un brusco impulso de ponerse en pie. Pero una suave opresión de la mano del profesor Sampson Dexter lo retuvo pegado al asiento. Era una muda invitación a hablar con absoluta franqueza, sin escamotear con palabras hábiles la crudeza de un pensamiento que se agolpaba a sus labios. Puesto que usted lo quiere, profesor, sea. Pues bien, estaba indignado contra usted. Contra usted y contra todo lo que le rodea. Contra todo lo que le rodea. Los ojos azules de Sampson Dexter no pestañearon. Vagamente siguieron resbalando por la superficie nacarada de una pequeña estatua desnuda que se alzaba en uno de los ángulos de su mesa de trabajo. Contra estos muebles, contra esta casa, contra esta miseria, contra este asfixiante ambiente amoral en que usted se ve forzado a vivir. Pero más que contra todo eso quizá, contra usted mismo, contra su inconsciencia, contra su bondad, contra su ceguera. Contra su absurda, estúpida e incomprensible ceguera. El profesor Stanley movió lentamente la cabeza en un gesto ambiguo de afirmación y asentimiento. Luego oprimió la diestra de su discípulo con ambas manos. ¿Crees, Jackie, que realmente estoy ciego? ¿Crees que no veo? Veo y he visto hace mucho tiempo con absoluta claridad en torno mío. Entonces, fue como una sacudida violenta, como una explosión del espíritu que hizo vibrar a un tiempo mismo todos los resortes del cuerpo de Oxford. Entonces, volvió a repetir. Pero a esta explosión, a esta sacudida de rebeldía, el profesor Stanley oponía la suavidad y tersura de unas breves palabras de tono evangélico.
La maldad de los unos no debe ser óbice para la bondad de los otros. No le entiendo, profesor. No quiero entenderle. No quieres entenderme. Tú lo has dicho. Pero, a tu pesar, me entiendes. Bajó la cabeza Jackie Oxford. Las palabras del profesor Stanley le desarmaban, le ponían en condición de inferioridad para la gran lucha. Para la gran operación quirúrgica que hace pocos momentos se proponía. La maldad de los unos, la bondad de los otros. Sí, lo entendía. Lo entendía, a pesar de no querer entenderlo. Pero instintivamente se rebelaba contra esta absurda virtud, contra este concepto idealista del bien que aguantaba sobre las propias carnes desnudas los terribles disciplinazos del dolor y la maldad, en silencio, sin proferir una queja, disculpando acaso a sus propios flageladores con un «perdónalos, porque no saben lo que hacen», del Galileo en la cruz. «Vas a hablarme», continuó el profesor Stanley, interrumpiendo el embarazoso silencio de mi familia, de mis hijos, de Rona, mi mujer, de... Sí, profesor. De todo eso quería hablarle. Hablarle, y sacarlo también de este sucio pantano. Lleno de limo y fango, del que no puede contaminarse su espíritu inmaculado. De todo eso quería hablar a usted. Pero ya... Un brusco vencimiento hacia adelante de su busto, erguido hasta ahora, completó la frase inacabada. ¿Para qué hablar? Venía, desde hacía mucho tiempo, conteniendo a costa de un esfuerzo supremo este secreto que él creía una ignorancia de su antiguo profesor, esta vergüenza que todos sus allegados conocían y disculpaban en atención precisamente a esta presunta ignorancia, y ahora, al pretender correr el velo de la verdad, se encontraba con esto. ¿Para qué hablar? ¿Para qué haber hablado? Y como si el profesor Sampson Dexter hubiera ido siguiendo el curso de este pensamiento inexpresado, lo terminó con este corolario: todo lo sé, Jackie. Todo lo siento sobre mí pesándome como la sombra de un crimen. Sé todo. Lo que tú puedas decirme y mucho más aún de lo que tú sabes. Conozco y sufro mi drama desde el principio. Mi drama, que no es mi drama, sino una pequeña parte del gran drama desarrollado desde que el mundo dio sus primeros bajidos anunciadores de la vida, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Todo lo sé y todo lo perdono. Jackie Oxford volvió a erguir su busto para contemplar aquel hombre loco o sublime, quizá las dos cosas a un tiempo, que, desde las profundidades de su propio dolor, se alzaba así, magnánimo y generoso, sobre el fango y la suciedad de las pobres miserias humanas. Miró aquel rostro del que solo le separaba una corta distancia. No, no eran aquellos ojos, tersos y suaves, no era aquella frente, abombada y limpia, la frente y los ojos del hombre vulgar, ruin o mentiroso. Era, por el contrario, aquella faz, la noble faz del iluminado, del apóstol, hecha para el halo circundante de luz, de la santidad. Todo lo siento, Jackie, sobre mí. Más que los engaños de Rona, la muralla moral que no puede permitirle acercarse a mí ni comprenderme. Este hórrido ambiente de hostilidad que me rodea, las infamias de mis hijos, los torpes vicios de Clarence, la vida enfangada de Cassie, el odio de todos contra mí. Contra mí, que solo amor les he dado. Jackie quiso besar aquella mano seca y huesosa, pero infinitamente cálida y cordial, que, estremecida, temblaba ahora entre las suyas. Quiso hablar, decir algo que aventase aquella quieta atmósfera de emoción que, como una nube negra, parecía llenar el despacho, pero no pudo. Sentía ascender por su garganta un nudo asfixiante y cálido, una especie de congoja que le atornillaba la boca y le hormigueaba en ojos y nariz. Cayó. Lejano y amortiguado, de la calle continuaba ascendiendo hasta allí el estruendo de las arterias de Cosmópolis, repletas ahora de líquido negruzco de la circulación. Las voces de los claxons, las explosiones de los motores, las estridencias de tranvías y trenes aéreos seguían elevando su bárbaro concierto de disonancias por encima de este silencio patético de dos almas. Cosmópolis, la ciudad en fuga de sí misma, continuaba huyendo hacia el vacío. 4. Las dos almas gemelas del profesor Stanley y de Jackie Oxford volaban, en cambio, hacia sí mismas, oteando idénticos negros horizontes. Amor, amor, amor. La terza palabra, 3 veces repetida por el profesor Stanley, seguía amartillando los oídos de Jackie Oxford. Amor, excesiva bondad. He aquí los resultados. Y Oxford evocaba la vida del profesor desde que le había conocido en las aulas de la Universidad Central. Una vida ejemplar, rectilínea, místicamente laica. Una vida plenamente dedicada al estudio, al trabajo incesante, al recogimiento y al silencio. Una existencia limpia, sin ambiciones, plena de fervor idealista en el triunfo del bien. Le veía ahora, sentado en su cátedra, dejando resbalar su voz cálida y suave sobre temas de alta moral, afianzando a sus discípulos en la creencia de que el amor,
el gran amor que sería la gran fraternidad, llegaría algún día a establecerse sobre la tierra abrazando en un cordial lazo a todos los humanos. Le recordaba llevando más tarde el perfume de esta esperanza venturosa a su casa, a su hogar, educando a sus hijos unos pequeñuelos entonces y en esa escuela de la suave persuasión y el cariño, acompasando, en todos sus pasos, su vida a sus teorías, inflexible, optimista, sin un descenso en su fiebre de ideal. La voz de Jackie Oxford sonó ahora profundamente grave. Profesor, entonces es usted una víctima de sus propias teorías. Abajo, en la calle, el fragor de la tormenta mecánica seguía acallando las íntimas voces de la ciudad, en fuga de sí misma. No, Jackie, no soy una víctima. O si quieres, sí, lo soy. Pero no al modo que tú te lo imaginas. Tú, falto de la visión de conjunto, solo puedes verme a mí. Juzgas individualmente, y eso, no. Hay que mirar al total de la humanidad, de la que yo, con mis pequeñas miserias y dolores, no soy más que un grano de arena, menos todavía, un átomo, una molécula. Pero ¿qué tienen que ver, además, estas pequeñas miserias mías con el bien universal? Calló un momento para henchir su pecho en una honda inspiración. Dime, ¿crees tú en tu ciencia? Sí, profesor. Y dejarías, de creer en ella porque mañana te unieses en matrimonio a una mujer enferma, porque tus hijos nacieran también enfermos o adquiriesen después una enfermedad, porque todo en torno tuyo fuesen epidemias y enfermedad, en fin. No, profesor. Seguiría creyendo en ella. Entonces, ¿por qué te extrañas de que, a pesar de todo, yo siga creyendo en la mía? Comprendía Jackie Oxford la contundencia de este argumento perfecto, de este razonamiento, frío en su sublimidad, que le cerraba por completo el paso hacia una evasiva salvadora. Buscaba, en vano, el feble asidero de un subterfugio que le permitiera aferrarse a aquella negativa, enérgica y espontánea, que brotaba desde el fondo de su espíritu. Sí, no podía negarse el bien, porque el bien, aunque fuese en un reducido sector humano, aunque fuese en una sola alma, existía, como existe el radium, aunque en cantidades microscópicas, sobre la tierra. Pero creer que el fango y el lodo, que las piedras y el hierro puedan convertirse en radium. Creer que el bien, esa blanca flor solitaria en el desierto, ha de abrirse un día en el corazón de todos los hombres. Profesor, no puedo callar aunque me cierre usted todos los caminos del razonamiento. Quisiera tener esa fe de usted en algo, en ese bello ideal de amor universal, pero no puedo. Creo en mi ciencia, sí, porque palpablemente veo sus resultados. Pero renegaría de ella si todo en torno mío fuese enfermedad y nada pudiese en contra suya. Yo, profesor, puedo ir mañana a una isla del trópico, infecta e inhóspita, y encontrar en ella a todos sus habitantes aniquilados, consumidos por las fiebres, la epidemia y el raquitismo. Y al mes, al año, a los pocos años, mi quinina y mis inyectables, juntamente con una labor de desinfección, habrán hecho retroceder la enfermedad hasta sus últimos límites. Usted, profesor, hace muchos años que ensaya una paciente labor de desinfección moral en torno suyo, y ya ve usted los resultados. Aquí, en su propia casa. Entre los suyos. Y aún espera usted ver el bien extendido por el mundo entero. El profesor Seame asintió con la cabeza a estas palabras. Después, lentamente, haciendo breves pausas para dar un reposo a sus pulmones fatigados, explicaba su teoría ajustándose a las objeciones de su antiguo discípulo. Sí, era verdad. Reconocía la lentitud, la extremada lentitud del bien abriéndose paso entre los hombres. No podía compararse su marcha dificultosa con el precipitado ritmo de la medicina y de la técnica. Pero el que su paso fuese lento no autorizaba a creer en un estancamiento definitivo. Además, las almas, hablas, Jackie, de una isla inhóspita e insalubre, del trópico, donde las enfermedades se hubiesen ensañado con el hombre inculto. Hablas de un año, de los años que te serían precisos a pesar de los medios de que puedes disponer para extirpar esas enfermedades. Pues bien, fíjate, el mundo, todo el mundo es una isla plagada de más terribles epidemias morales que esas materiales de que tú hablas. El hombre primitivo, en sus rudimentarios pasos instintivos sobre la tierra, era inclinado al mal, no conocía, como las bestias, otra satisfacción que la satisfacción de sus brutales apetitos, su propio bienestar material. Era sanguinario, vengativo, asesino. No conocía línea divisoria entre lo bueno y lo malo. Pero un día, entre todos esos hombres apestados, un hombre, enfrentado consigo mismo, palpaba una brizna de luz del bien, la cultivaba, la propagaba y, fíjate, Jackie, en los resultados maravillosos de aquel imperceptible hallazgo. Compara aquella isla inhóspita, inculta y salvaje con esta civilización nuestra. Compara aquel hombre salvaje y rudimentario con el hombre supercivilizado de hoy, que estampa en sus códigos las leyes más humanitarias, que extiende por todas partes sus redes de sanatorios y hospitales, que repugna la sangre y el crimen. Que este triunfo definitivo del bien marcha lenta, pausadísimamente.
tú pedías años para sanar tu isla. ¿Y qué son 2000, 3000, 6000 años de saneamiento moral comparados con ese plazo que tú solicitas? No, no, profesor Stanley. Quiero comprender, dejarme vencer por la fuerza de sus argumentos, pero no puedo. Hay algo en todo esto que está por encima de las leyes del raciocinio, por encima de todas las sutilezas, de todos los argumentos. Y es esto, que el mundo no conocerá jamás el camino del bien, porque instintivamente reverdece cada día en el mal. Yo pedía años para mi saneamiento, es verdad. Pero no aceptaba retrocesos. Curado, inmunizado, perfectamente sano un salvaje de mi isla, sus hijos no podrían heredar una enfermedad inexistente. ¿Cómo, pues, se explica, profesor Stanley, que sus hijos, que Clarence, que si se detuvo? Quizá había ido demasiado lejos en sus palabras. Un leve crispamiento de la mano que retenía entre las suyas parecía indicarlo así. Y, mentalmente, volvió a repetirse las palabras que antes había proferido en alta voz. ¿Para qué hablar? ¿Para qué acabar de crucificar a este pobre espíritu maltrecho? ¿Para qué asestar nuevas puñaladas en estas carnes sangrantes y desolladas? Pero aquel pobre espíritu crucificado no rehuía los crudos azotes de la realidad. Él mismo escarbaba en sus carnes laceradas. Sigue, Jackie. Sí, ¿cómo se explica? El mal, Jackie, retoña en cada alma, es verdad. Pero hay almas, además, que nacen ciegas a la luz, ciegas a la belleza, almas paralíticas, como la de Rona, como las de mis hijos, hechas para rastrear, con plomo en los pies, con tapones en los oídos. ¿Qué culpa pueden tener ellas de haber nacido así? ¿Son culpables ellas de haber nacido conformadas para percibir solo el bajo instinto, el torpe apetito, la voz del bienestar animal como el hombre rudimentario de los primeros tiempos? La voz del profesor Stanley, entrecortada y ronca, dejaba percibir ahora su honda y cálida emoción interior. ¿Crees, Jackie, que si ellas pudieran sentir por un momento siquiera mi íntima inquietud, mi profunda felicidad, sí, mi felicidad, esta felicidad inefable del bien realizado, esta calma augusta que sigue a la virtud, la cambiarían por esos fugaces placeres corporales que apenas si dejan otra cosa que una niebla de hastío en el espíritu y unas gotas de amargo acíbar en el corazón? ¿Crees tú que cambiarían esta vida plena, henchida, desbordada, por esa suya hueca, vacía, horriblemente vacía y yerta? No, profesor. Rona. Clarence. Kessie. ¿Qué pueden hacer sino huir de sí mismos, de su propio vacío hacia el vacío más espantoso todavía de los deleites materiales? ¿No ves que nada encuentran dentro de sí, que está desamueblado y silencioso su piso interior? Rona. ¿Cuántas veces he intentado llegar hasta su alma, Jackie? ¿Cuántas he querido encender sobre esa alma oscura la chispa de una luz? Pero no podía verla. Estaba ciega, ciega. Era solo un cuerpo, un miserable cuerpo esclavizado por todos los apetitos fisiológicos, por todas las cadenas de la vanagloria y del interés. La voz del profesor Sampson Dexler iba adquiriendo un asfixiante tono de angustia. Kessie. Clarence. Tú les has conocido. Tú les has visto crecer. Tú sabes lo que yo he sido para ellos, con qué cuidadoso esmero, con qué recogido cariño de hermano, de compañero, de camarada, he cultivado sus almas nacientes. Pero ellos también son almas ciegas, almas paralíticas con tapones en los oídos y plomo en los pies, hechas para rastrear y marchar a tientas por el fango. Profesor, escucha, anoche estaba solo. Solo con mi angustia, solo con mi asfixia, solo con mi soledad. Y, sí, debo decírtelo. Viéndome así, en aquel completo abandono, en aquella absoluta soledad, no sé si fue más la angustia de aquella asfixia corporal la que sentía desgarrarme el alma o si era la tristeza de mi soledad y de mi abandono la que me desgarraba la vida. Profesor. Me desprecian, Jackie. ¿Me desprecian acaso por eso, por no ver en mí el gesto que esperaban ver, o el látigo del padre autoritario enarbolado como una maldición sobre sus cabezas, o mi marcha, mi definitiva ausencia, callada y silenciosa, dejándoles en absoluta libertad? Jackie Oakford creyó haber llegado a la deducción final que esperaba. Esto era lo que él quería proponer desde el principio de la conversación dolorosa. Acabar, de un violento manotazo, como antes había querido hacerlo con los muebles de aquel despacho, con esta amoral situación de su antiguo maestro. Uno de esos dos gestos es necesario, profesor Stanley, pero preferible es el segundo. Mi casa está a su disposición. Vámonos. 5. Se había levantado con la brusca vehemencia de su carácter impulsivo, arrastrando tras sí al profesor Stanley Sampson. Por uno de los cristales del balcón penetraba, tímido, un oblicuo rayo de sol, en cuya luz, como en un baño de oro, se zambullían incansables los átomos del polvo del despacho. Profesor, vámonos.
Y repitió esta invitación con la absoluta certidumbre del que sabe que ha de ser aceptada en el acto. Pero el profesor Stanley movió negativamente la cabeza. No, Jackie, no me voy. Todavía puedo ser necesario aquí. Jackie Oxford le miró estupefacto. ¿Necesario aquí? ¿Para qué? ¿Para acabar por ser la víctima de toda esta manada de lobos que lo cercaban? Y Oxford veía en su imaginación a Rona, a la oscura Rona, abrumando delante de las visitas y con fingidas solicitudes a su marido, pavoneándose, orgullosa, con el reflejo de su gloria y de su prestigio, mientras, a solas, lo alanceaba con el tosco bisturí de sus frases violentas y brutales, exigiéndole un dinero y unas comodidades que no podía darle y maldiciendo de una gloria y una fama inútiles que no podían hacer llegar su rango económico a la altura de muchas de sus amistades, obligándolo a precipitar sus originales, a malvenderlos anticipadamente a casas editoras para proporcionarse sumas que ella derrochaba inmediatamente en comprar bronces, estatuas y chucherías con el fin de deslumbrar a sus numerosas visitas. ¿Necesario aquí? Y Jackie Oxford seguía contemplando aquel hogar y símbolo de tantos y tantos hogares, como él, en su condición de médico, veía a diario desechó, peor que desechó, enfangado, putrefacto. Sorprendía al hijo mayor, a Clarence, en bares y cabarets de ínfima nota a altas horas de la noche, en compañía de muchachos de ojos pintados, gestos femeniles y rostros en los que los tóxicos y las drogas heroicas marcaban su pálida huella, acercándose a casa, solo de tarde en tarde y a escondidas para pedir dinero a su madre. A Cassie, a la descocada Cassie, envuelta siempre en vaporosos trajes, cínicamente provocativos, que transparentaban todo su cuerpo apenas desarrollado, y siempre también en automóviles, palcos y te dan sans con nuevos amigos, que la acompañaban hasta su casa en las primeras horas del amanecer, huyendo de la clara mirada de su padre, al que calificaba de estorbo inútil y viejo arranciado. Y aún este mártir, a quien la vida parecía haber querido dar un mentiz enérgico y rotundo en sus idealistas teorías del bien, ¿quería continuar aquí? ¿Para qué, profesor Stanley? ¿Es usted necesario en esta casa? ¿Qué tiene usted que hacer? ¿Todavía aquí? Esperar. Esperar siempre. ¿No piensas tú que algún día quizá puedan llegar a ver y entonces vengan a mí? Pero Jackie Oxford no quiso escuchar estas palabras cordiales. No, no lo creo. Creo, por el contrario, que acabarán por crucificarlo, que morirá usted, como todos los místicos idealistas, en un calvario y con el acíbar de todas las traiciones en los labios. No creo tampoco, profesor, en sus falsas teorías del bien. Creí, sí, creí al principio. Cuando todavía no conocía a los hombres. Hoy, no. Hoy no creo en nada. En nada, por mi desgracia. ¿Ve usted estas canas? Canas de juventud, como me dicen algunos. Estas canas, profesor Stanley, tienen 5000 años. Su voz iba adquiriendo gradaciones de exaltación. Le brillaba en el centro de las pupilas el rayo de una luz fría y metálica, como un siniestro fulgor de locura. Sus pasos resonaban en el pavimento, aún amortiguados por el espesor de la alfombra. Hace poco me decía usted que yo era bueno. Pues bien, no es verdad. Yo no soy bueno ni quiero serlo. Soy humano. Humano. Hombre que vive entre hombres y que sabe lo que el corazón de los hombres puede dar. Y este conocimiento de mí mismo y de los demás me hará, sí, disculpar todos los errores y cubrir todas las miserias con el manto de una piadosa tolerancia, pero también me escuda, también me defiende contra todas esas miserias, contra todos esos errores, contra todos esos idealismos con que quiere cubrirse el espantoso vacío que nos rodea. Incapaz su lengua de seguir el ritmo vertiginoso de su pensamiento, fluían ahora de su boca solo breves monosílabos, palabras incoherentes que apenas si alcanzaban a ser jalones, pequeños hitos en su trayectoria imaginativa. Los hombres. Paso al bien. Hombres primitivos. El hombre primitivo, profesor Stanley. No buscaba usted, acaba de decirlo, otra cosa que el propio bienestar material, ignorante de la chispa divina que llevaba dentro de sí. ¿Y qué? Mire usted por ese balcón. ¿Qué otra cosa que el bienestar material, qué otras cosas que las puramente externas busca esta ciudad, estos 7 millones de seres que rugen y se agitan, empujados por la ambición, debajo de nosotros? ¿Habrá alguno acaso entre todos ellos que se busque a sí mismo? Que piense en la justicia de un mundo mejor, si no es en ese mundo mejor en que la justicia será administrada con arreglo al resentimiento, a la envidia, de los unos por los otros. No, profesor Stanley, es la hora de hablar alto y claro. Ha llegado la hora de que ustedes, precisamente ustedes, los grandes idealistas, los grandes intelectuales, reconozcan y confiesen el error de todas sus teorías, esas bellas teorías poéticas que han quedado ya pulverizadas en su primer choque con la realidad. Ha pasado ya el periodo del noviazgo, de la ilusión,
llegando ya a la prosa de la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana, profesor, es el caos. Cosmópolis y el mundo entero están vacíos. Ustedes han soltado al monstruo, y los monstruos comienzan siempre por engullir a sus propios libertadores. Se sentó para extender una fórmula. Su pluma escarbaba en el papel como una uña de acero. Abajo, el estruendo de Cosmópolis seguía cerniéndose como el fragor de un mar de cólera. Adiós, profesor. Y no olvide usted que, más que de medicinas, de lo que necesita usted es de quietud, de sol, de aire, de horizontes libres de campo. Y sobre todo, de... Adiós, profesor. Capítulo 4. 1. La voz de Verona Semple y Verona Sampson-Dexler rezaban pomposamente sus tarjetas de visita sacó al profesor Stanley de su profunda abstracción. Envuelta en un fino kimono que transparentaba las flasideces de una carne ya marchita y decrépita, despeinada, en babuchas y con el rostro atropelladamente empolvado, acababa de entrar en el despacho de su marido. No era bella. Pero en sus facciones, en su mismo cuerpo, semidesnudo y suelto ahora, se adivinaban todavía los encantos de una juventud lejana que, precipitadamente, se iban desmoronando al peso de sus 45 años, a pesar de los esfuerzos bien visibles por contener su ruina fisiológica. ¿Hablabas con alguien, Stanley?, preguntó al entrar. Me pareció haber oído voces desde mi cama. Sampson Disler levantó los ojos hacia ella. Sí, Rona, ha estado aquí Jackie Ockford. ¿Acaba de irse ahora, Jackie Ockford? Y reparando en el florero, cuyos pedazos se esparcían todavía por un ángulo de la habitación, tal como habían quedado al caer, sí. Ya se conoce. Es un insociable, un bárbaro sin sentido de la vida actual, como le llama Casey. Mi florero. El mejor, el más rico de la colección. Es muy antipático ese Jackie, Stanley. Y muy grosero además. Bueno, no tiene nada de extraño. Tú no lo sabes. No, seguramente no lo sabes. Bien, pues Jackie Ockford bebe. Bebe hasta emborracharse todos los días. He podido enterarme por unas amigas mías que se atrevieron a ir una tarde a su cuarto de solterón. Una casa horrible, por lo visto. Sin adornos, sin muebles, sin confort. Y, claro, como él sospecha que yo estoy en el secreto, me huye. ¿No lo has notado? Apenas si me da la mano cuando viene a verte y yo estoy aquí. El profesor Sampson-Dexler intentaba, en vano, empezar la corrección de las pruebas. Estaba ausente de ellas, de su mujer, de aquel despacho. Rona seguía recogiendo los cascos del florero, esparcidos por el suelo y hablando sin cesar, mientras, sin la más leve sombra de pudor, dejaba asomar su cuerpo desnudo por la abertura del kimono, libre ahora de la opresión de su mano izquierda. Por cierto, yo en tu lugar cambiaría de médico. Es una cosa que nos censuran todas nuestras amistades. Y hay que reconocer que tienen razón. Nosotros podíamos tener otros doctores de más fama. ¿Por qué no le dices que no venga más, Stanley? No, Rona. Yo estoy satisfecho de Jackie. Es un gran médico y, además, le hacía daño. Aquella charla estúpida y banal, y buscaba un pretexto para hacer salir de allí a aquella mujer charlatana, que le interrumpía su trabajo y sus meditaciones. ¿No estabas durmiendo, Rona? Sí. Es decir, no. No dormía. Estaba aletargada. He pasado una noche muy mala. No podía conciliar el sueño. Estaba nerviosa, no sé, y de pronto, cambiando el curso de la conversación. Bien, pero Jackie no habrá venido porque tú le hayas llamado. ¿Es que te sientes mal? No, Rona. Estoy bien. Es que anoche, sabes, vine un poco tarde. Salí cuando tú ya estabas acostado. Me sentía aburrida, horrorosamente aburrida y me fui al cine. Por cierto, una película estúpida. Me salí a los 10 minutos. Luego me encontré con Ginch y nos fuimos a dar un paseo en taxi. Rona había terminado de recoger los vidrios y, de pie ante la mesa, intentaba recomponerlos sin cuidarse de su kimono, que, abierto, seguía dejando al descubierto su cuerpo desnudo. Sí, continuó. Es la única hora en que puede una salir a pasear en automóvil. Como siempre tengo que hacerlo en taxi. No es cosa de que la mujer del sabio profesor Sampson-Dexler tenga que pasear a plena luz del sol en un coche de alquiler, mientras las esposas de cualquier dueño de almacén de comestibles van en un magnífico Chrysler nuevo. Es un tributo a la gloria, como me dijeron una vez. Sí, evidentemente, debe ser así. Pero es un tributo demasiado caro en estos tiempos. Le molestaba, aunque no la oía.
Aquella conversación 1000 veces repetida, que era siempre el prólogo de toscas lamentaciones. De brutales monólogos en que menudeaban la injuria y el denuesto. Era una de aquellas escenas en que, después de aludir al relativo bienestar o a la miserable pobreza, decía ella y en que vivían, acababa por pedirle dinero para nuevas compras inútiles y costosas, que le hacían precipitar sus originales y malvender sus ediciones. Pero hoy, el profesor Stanley quería cortar rotundamente un monólogo que no habría podido soportar. Rona preguntó, interrumpiendo a su mujer, ¿qué es de Kessie? Hace ya 2 días que no la veo. Aquella pregunta, seca y cortante a pesar de su tono afectuoso, desconcertó a Verona siempre, haciéndole cortar el curso de su charla y tiñendo sus mejillas de un leve carmín, más visible ahora por el fuerte contraste con la blancura de los polvos que las recubrían. Le sonaba aquella pregunta algo como a una voz oscura de conciencia acechante, y, como una Eva en el paraíso, instintivamente, cerró su kimono abierto, dando una contestación también que tuvo algo de la disculpa de la primera mujer pecadora. ¿Kessie? No lo sé. Me pareció oírla toser en su cuarto al bajar yo. ¿Querías algo? No, no. Simplemente saber de ella. Pero si está bien. Rehecha, intentaba ahora disculparla. Probablemente habrá venido tarde. Anoche salió también. ¿Qué va a hacer la pobre Sino? ¿Divertirse, gozar con sus amigas? Es joven. Está en la edad. Además, son las únicas expansiones que tiene. Se aprovecha del automóvil y de las invitaciones de sus amigos, ya que ella no puede costeárselas. Buscó repentinamente una salida. Temía que su marido siguiera preguntándole por Clarence, por su hija, pero, en fin, veo que estás trabajando. Me voy. Tengo que vestirme todavía, que pedir al almacén de abajo las conservas para el almuerzo. Me voy y se volvió desde la puerta. Por cierto que tú también tendrás que vestirte más tarde. Van a venir algunos amigos a visitarnos y no pueden encontrarte en esa facha. Uno de ellos es un periodista extranjero que quiere interviewarte. No vas a presentarte así. 2. El despacho quedó ahora en el más absoluto silencio y la lejana tormenta de la calle no contaba ya en la esfera de los ruidos, pero al profesor Sampson Dexler le fue imposible continuar su trabajo de la corrección de pruebas. Se sentía privado de la facultad, no solo de pensar, sino de ver. Había leído ya 4 o 5 veces la misma página sin enterarse de ella, sin lograr establecer un lazo de unión entre su pensamiento y el fijado en el papel impreso. Ahora no podía conseguir ni aun eso. Los caracteres, borrosos, inciertos, apelotonados, danzaban ante sus ojos en una loca zarabanda de borrachera que les hacía ilegibles. En sus oídos, y más que en sus oídos, en su cerebro, seguía resonando la vibrante voz de Jackie Oxford, confusa e indisciplinada también, la voz de su mujer, su propia voz, todas en un ruidoso desconcierto, como suenan los ruidos, las músicas, las estridencias y los gritos de una fiesta nocturna, luego de haberse separado de ella para dormir. Intentó arrojar de sí aquella especie de pesadilla para continuar su trabajo. Imposible. El carrusel de voces seguía girando, dando vueltas, loca, presurosamente. Acabó por dejar la pluma sobre el tintero, por levantarse para iniciar unos paseos por la habitación. Estaba el profesor Sampson Dexter vestido, como siempre, con un traje rigurosamente negro, sucio y arrugado, que hacía resaltar aún más la extremada delgadez de su cuerpo, la blancura casi sérea de su rostro exangüe y afilado. Una gorra felpuda y diminuta como un solideo cubría su cabeza en la parte superior del cráneo, desnuda por la calvicie. Llevaba cuello, pero sin corbata. Su chaqueta, con las mangas arrugadas y rotas por los codos, y su pantalón, con unas enormes rodilleras también, denunciaban al hombre de laboratorio que ha de estar horas y horas sentado en un sillón tras la mesa de trabajo, sin tiempo y sin humor para preocuparse del atildamiento de su persona. Sus pasos, inciertos, menudos, se perdían entre el espeso mullido de la alfombra, como su pensamiento entre el lejano, sordo fragor que ascendía de la calle. Positivamente, no pensaba en nada. No podía pensar. Iban más bien resbalando sus ojos por sobre los múltiples oblatos apilados en aquella habitación con una profusión de tienda de antigüedades. Blancas estatuas marmóreas inmortalizando todas las formas del desnudo, jarrones de profusos y retorcidos relieves, floreros con dibujos chinescos, cuajados de flores artificiales y fabulosas, cuadros, la gran araña pendiente del techo, estantes abarrotados de libros. Una mansión, una auténtica mansión con todas esas menudas y bellas chucherías que hacen de ella lo que debe ser, un santuario, un lugar de recogimiento y de silencio donde aislarse de los ruidos de la calle, de la desenfrenada gritería del mundo, una mansión, un descanso también de las rudas faenas diarias, a solas con uno mismo y con los suyos, con el propio mundo interior y con la propia felicidad. Miraba ahora el profesor Stanley, uno a uno,
todos estos bellos y frágiles objetos, deteniéndose ante cada cuadro, ante cada figura de arte, ante las pesadas cortinas que aislaban el despacho del mundo exterior, como si los viera por primera vez. Sí, evidentemente, aquello era una mansión, la víscera más recóndita del hogar, una especie de sala de conciencias, donde dejar arrinconados todos los dolores, todos los pesares adheridos a los espíritus en su tránsito por la calle. Pero para ser auténtico hogar, verdadera mansión, le faltaba a aquella recóndita víscera lo más importante, la circulación de la propia sangre, el calor vital del cuerpo, transfundido por la propia familia. Era un hogar, sí, pero un hogar apagado, yerto, vacío, carente de lo más indispensable para ostentar tal nombre, la compenetración, el amor mutuo de los que deberían componerlo. El profesor Sampson Dexler veía aquellas paredes, revestidas de molduras y estucados, aquellos pesados divanes incitando al recogimiento y al suave coloquio, aquellas tablas de los estantes cubiertas de hileras de libros propicios a la entrega silenciosa, todo aquel confort íntimo de su despacho, pero aquel despacho se le antojaba ahora, tal como momentos antes lo había expresado Jackie Ockford, desamueblado y triste, liso y encalado, igual a una de esas habitaciones que acaban de ser desalojadas para cambiarse a otro piso y en las cuales quedan muchos jirones de nuestra propia intimidad. Él mismo se sentía desalojado, expulsado de allí, de aquel último reducto de recogimiento que le quedaba ya. Todo, hasta su propia mesa, aquella mesa que sabía de sus horas agridulces de lucha con el pensamiento, hasta su propio sillón, hasta su pluma, hasta sus libros, parecía repelerle. Vacío. Ciudad en fuga. Hogares como este. Vuestras poéticas teorías estrelladas contra la realidad. Las palabras de su antiguo discípulo seguían sobresaliendo por encima del fragor de carrusel, dentro del desconcierto de su cerebro. ¿Sería acaso verdad? ¿Sería cierta aquella general descomposición de la familia, piedra angular de todo edificio social? Su y caso, aislado e insignificante al parecer, sería solo la repetición de otros. Miles, de otros millones de casos, extendidos por Cosmópolis como una epidemia. Y Cosmópolis, la enorme ciudad de Cosmópolis, no sería, en efecto, más que una ciudad en fuga de sí misma, preocupada solo de su bienestar, de sus adelantos materiales y de sus especulaciones financieras, sin contacto alguno con algún ideal superior, extrahumano. El profesor Sampson Dexler, asomado a los cristales del balcón de su despacho, abarcaba ahora, de un solo golpe de vista, todo el sector oeste de Cosmópolis, una inmensa planicie cubierta de edificaciones altísimas que se perdían, sin concluir, a lo lejos, allá entre la neblina azulada del horizonte. Distinguía, fulgurantes por el sol, las metálicas cúpulas de bancos y grandes corporaciones financieras, las finas espadañas de colegios, iglesias y universidades, las masas imponentes y oscuras de cemento de los rascacielos, perforadas en toda su altitud por diminutos rectángulos, todos monótonamente iguales, verdaderas celdillas funerarias para seres vivientes, en las que, a semejanza de las otras, se movía a estas horas un ruidoso enjambre de microbios humanos en un ajetreo incansable. Y abajo formidables hachazos dados exactamente por el brazo de un titán, las avenidas, las grandes arterias de este organismo poderoso, atestadas de vehículos y peatones, insuficientes para dar paso a este precipitado torrente circulatorio, en pugna por llevar el calor vital a todas sus extremidades, los trenes aéreos, estridentes y ruidosos, saltando, como ríos fuera de su alvéolo, hasta los segundos pisos de los edificios. Hincaba el profesor Stanley sus ojos en la tierra alcanzando a percibir, con un pequeño esfuerzo de imaginación, aquel otro hervor de la ciudad subterránea, mucho más intenso y precipitado que el de arriba. Verdaderas vísceras de la urbe, el profesor Sampson Dexler la sentía latir por debajo del asfalto en todo su vértigo y celeridad, la fantástica catarata del Metropolitano, surcando a enormes velocidades las entrañas de Cosmópolis en todas direcciones. Centenares de miles de finos hilillos telefónicos y telegráficos, revueltos como una madeja, pero perfectamente enhebrados en su extremidad, vibrando sin descanso, incesantemente, como los nervios sensoriales de un cuerpo humano en momentos de intensa emoción, el entresijo formado por los cables de la luz, por los tubos del gas, por las enormes tuberías de agua en su doble acometida de salida y entrada, toda aquella complicada red metálica, en fin, fina, vibrante y sensitiva como el sistema nervioso de un cuerpo humano. Y todo aquel enorme mecanismo incomprensible y sutil, obediente y sumiso a la mano, a la inteligencia del hombre, todo dispuesto para servir al hombre, único señor de las grandezas creadas por él. ¿No era esto maravilloso? ¿No constituía esto, acaso, el más grandioso ideal, la más altísima de todas las religiones? Una fe, una esperanza en este progreso no podría llevar también al hombre a la caridad, a la fraternidad y, con ellas, al propio bien universal. Le confortó aquel espectáculo y la espontaneidad con que, a su vista, había brotado en él este pensamiento. Empezaba a detener su marcha el precipitado carrusel de su cabeza, y las palabras de Jackie Ockford a sonar como vagos ecos de una conversación lejana.
volvió la espalda al balcón. Allí, sobre su mesa, estaban los pliegos de las pruebas esperando la corrección. Sí, había que trabajar, quedar al viento las briznas de aquellas pequeñas miserias individuales y sentirse uno y mismo, parte y todo de aquel formidable mecanismo que, ahora, hacía trepidar a toda la ciudad con su ritmo acelerado. Bancos, talleres, oficinas, fábricas, laboratorios, su despacho. Nada era individual. Ningún esfuerzo, por desarticulado, por desconectado, al parecer, de la gran máquina, era perdido. Todos, colectivamente, iban a apoyarse en un émbolo, en un pistón que, presionado así, cedía, vencido, imprimiendo un movimiento rotatorio a la ingente máquina del progreso. 3. Cuando Verona Semple, luego de dejar a su marido en el despacho, se dirigió a la habitación de Cassie, encontró a esta todavía vestida y con un rostro lacio y desmayado, que acusaba el estrago de una noche entera pasada en vela, probablemente en la locura ruidosa de algún dancing, prolongada hasta el amanecer en casa de algunos de sus amigos. Acababa de llegar de la calle y, sentada en el borde de la cama, se entretenía ahora en jugar con los dedos de sus pies, lastimados por una opresión de muchas horas dentro de los zapatos, que había arrojado a un rincón. Semiadormilada, apenas si levantó la cabeza al oír entrar a su madre en el cuarto. Tampoco su cara reveló el más leve gesto de sorpresa o de temor. Simplemente, como quien acaba de ver a otra persona momentos antes, dijo, «Hola, mamá». Y a continuación, de pie sobre la alfombra, empezó a desvestirse lentamente. Verona Semple, bajo la impresión todavía de la pregunta de su marido hecha a bocajarro, que es de Cassie, a la que apenas si había podido contestar ambiguamente, por la presunción de esta falta acaso de su hija, sintió ahora, de pronto, el súbito terror de que Stanley Sampson, avisado quizá por un oscuro presentimiento, subiera hasta allí, descubriendo esta nueva aventura de Cassie. Por eso, en vez de contestar a su saludo, se limitó a decir, «Acuéstate pronto, Cassie, acuéstate». E instintivamente fue hacia la puerta entreabierta para ponerse al acecho. Pero Cassie, aún comprendiendo el significado de las palabras de su madre y su visible azoramiento, continuó desnudándose lenta y parsimoniosamente como lo hubiera hecho, de no salir, a las 9 de la noche anterior. Había arrojado su sombrero, un diminuto casquete blanco y negro, y sobre una butaca, y de pie ante el espejo se entretenía en aplastar su pelo, negro y rizoso, revuelto ahora por el aire y por el continuo ajetreo. Se volvió hacia su madre riéndose. «¿Qué haces ahí, mamá? ¿Te has hecho de la policía?» Pero la voz de Rona era apremiante. «No bromees. Acuéstate. Tengo miedo». «¿Miedo? Va. ¿De quién? ¿De papá?» «Sí, de tu padre. Hace poco estuve en su despacho con él y me preguntó por ti de un modo extraño. No sé. Me pareció que quería verte. Hablarte. ¿Verme? ¿Hablarme? Bien, puede verme y hablarme cuando quiera. Mejor ahora que después. Sería horrible que viniera a molestarme dentro de un rato, cuando ya esté dormida. Ah, no. Cerraré la puerta por dentro». Despreocupada de la presencia de su madre, Cassie se había despojado de su vestido, quedándose en camisa, una camisa de seda malva, audazmente corta y transparente y sujeta a sus hombros por unas leves cadenillas. «¿Qué quiere hablarme? ¿Para qué, mamá?» Rona, ligeramente angustiada, continuaba al filo de la puerta entreabierta. «No lo sé, Cassie. No, positivamente, no es que él me haya dicho que quiere hablarte. Me lo he supuesto yo. Pero anda, acuéstate. De este modo, aunque viniera, no tendría por qué enterarse. Tú le podías decir que te habías acostado temprano». Cassie, sentada otra vez al borde de la cama, soltaba los tirantes de sus medias, mirándolas detenidamente antes de quitárselas, para observar alguna rotura o el corrido de algún punto. Se entretenía, después de quitadas, en contemplar el contraste de sus piernas desnudas y blancas con el verde oscuro del edredón. «Ah, vamos, ya, lo que tú quieres es darle el camelo, ¿no es eso?» «No, evitar que él sepa». «¿Para qué un disgusto? ¿Para qué escenas? ¿No piensas tú igual?» Cassie acababa de ponerse el pijama y, en chinelas, fue hasta el balcón. Cerró las contraventanas. Encendió la luz. Y luego se acostó. «Bien, tranquilízate, mamá. Ya estoy acostada. Puedes dejar tu oficio de guardiana». Verona Semple, tranquilizada, efectivamente, por este acto de Cassie, que hoy parecía no estar muy dispuesta a hacer locuras, cerró la puerta y vino a sentarse al lado de su hija, sobre el borde de la cama. «Y viene», dijo Cassie, alzando la cabeza de la almohada. «¿Tú también tienes que decirme algo? Atendiendo a tu salud, me atrevería a decirte que no hicieras estas locuras, Cassie.
que vinieras más pronto a casa, por ejemplo. Una risotada de Cassie, vibrante y cristalina, que hizo sacudir su cuerpo bajo las mantas, acogió estas palabras de su madre. ¿Sabes, mamá, que estás hoy muy moralista? No te conozco, y añadió, volviéndose a tapar. ¿O es que papá, nuestro sabio ranciado, te ha soltado hoy dinero? Mira, déjame. Tengo ganas de dormir. Aunque en la intimidad, y delante de sus hijos, no era mejor el trato dado por ella a su marido cuando se dirigía a él pidiéndole sumas que no podía dar. Las palabras de Cassie impresionaron ahora a Verona Semple. Fue la suya una sensación rara que no habría podido explicar, pero que sentía, sin embargo. Era como un vago aviso de la pérdida de su última autoridad, ella, que no la había tenido nunca sobre sus hijos, como la confirmación o la creencia hacía ya mucho tiempo que la tenía de que aquello, un hogar sin familia, se derrumbaba, tocaba a su fin. Y ante esta idea, Verona Semple se estremeció. No. Hasta la noche. No sé hablarte de otro modo, volvió a destaparse, ¿o es que quieres? Mamá, mejor es que dejemos esto. Podemos hablar razonadamente, Cassie. Cassie se incorporó de un salto en la cama. Por su pijama, abierto, asomaba la copa cónica de uno de sus pechos, temblando, a pesar del sostén de seda que lo oprimía suavemente, por la excitación y por la violencia de sus palabras. Por un momento desaparecieron de sus ojos y de su rostro las huellas del cansancio y de la fatiga. ¿Razonablemente? Bien, pues hablemos razonablemente. ¿Qué quieres? ¿Reprocharme mi llegada a estas horas? ¿Mis salidas de otros días, de siempre, sin consultarte? Di, ¿es eso también lo que quiere decirme papá? Pues bien, a esto no tengo